Hola, buenas tardes. Voy a parar el vídeo aquí, donde lo acabamos de parar, porque tampoco quiero poner el vídeo entero. Eh, Como estáis viendo, vamos a hablar de Armenia. Este vídeo que estáis viendo ahora mismo es grabado, creo que está en Stepanakert, que es la capital de Artsaj, que es lo que conocemos normalmente como Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj. Aquí es un conflicto bélico que no sabemos qué es lo que está pasando con él, no sabemos de dónde viene este conflicto, no sabemos qué partes han hecho, que no sabemos nada, pero es que además es muy complicado para nosotros entender este conflicto. Es muy complicado entender qué es lo que está pasando, porque no tenemos la información y porque cuando llega la información aquí a España de estas cosas es algo muy velado, ¿no? Es algo muy cambiante, es algo que no está muy bien orientado y por eso hemos decidido que quizás una buena idea era poder hablar en una charla con dos personas de a pie, no con personas, con periodistas o con personas de a pie, personas como tú, como yo, que pueden estar en estas ciudades, ¿no? Tenemos con nosotros a dos personas que nos van a explicar, a las que vamos a hacer varias preguntas, nos van a explicar esta situación, dos personas que viven en Yerevan. Yerevan es la capital de Armenia. Os lo contarán ellas con más detalle, pero sabéis que, bueno, os cuento que la zona del conflicto está un poco alejada de esa capital, ¿vale? Porque nos lo van a explicar ellas mejor. Tenemos con nosotros, va a hablarnos Narine Musayelian, que es una chica que fue voluntaria con nosotros en el Consejo de la Mocedad y que, bueno, es economista, estudió economía, dirigió parte de una agencia de viajes, Win Armenia o Your Armenia, porque tenía sus dos variantes. Y también tenemos con nosotros a Julia Gevorkian, que es una persona, es lingüista y comunicadora intercultural, ¿vale? Que la conocimos en un curso sobre derechos humanos y bueno, creímos que era una persona bastante indicada para estar en esta charla. Eh, no sé si nos estáis escuchando, Julia, Narine. Hola, 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 buenas buenas tardes tardes. a todos y todas. Entonces, yo me ha tocado la historia de haceros las preguntas. Yo ni soy periodista ni lo intento, entonces lo único que voy a intentar es preguntaros cositas para intentar orientar, para que entendamos qué es lo que está pasando, para que un español lo entienda. Antes de nada, antes de empezar con las preguntas, os dejo que cada una de vosotras, podemos empezar con Julia, por ejemplo, cada una de vosotras haga una especie de introducción sobre esta situación, ¿vale? De qué es lo que vamos a hablar, luego ya os voy dirigiendo yo más con las preguntas. Julia. Vale, en primer lugar quisiera decir muchas gracias a toda la gente que nos está viendo ahora y a toda la gente que está interesada en la historia de Armenia, que lamentablemente muy pocos conocen. Y a ver, escuchar hablar a otra gente de una guerra en el siglo XXI es no sé, es una cosa creo que muy rara, pero sí, las cosas, estas pasan y yo creo que el mundo sepa la verdad y yo quiero que el mundo conozca por lo menos un poco Armenia y todo lo que está pasando en Armenia y Nagorno-Karabaj. Perdón, tenía el micrófono apagado para no intervenir. Narine, ¿tú qué nos contarías así de primer contacto? ¿Vale? Y ahora os hago yo más preguntas. Yo también quiero decir gracias por su intervención a ese tema, a Armenia y el conflicto.
necesitamos que esos conflictos no existan más en el mundo. Pero ahora tenemos ese conflicto, guerras, primeras de Artsakh, ahora tenemos la segunda guerra. No sé, durante nuestra entrevista hablamos más en detalles cómo empezó, qué pasaba y qué situación ahora tenemos. Y la situación es que una parte de Artsakh, de Nagorno-Karabaj, ahora es en el territorio de Azerbaiyán. Y toda la gente ahí están en una situación que no saben qué puede pasar con ellos. Tenéis también, es cierto, vamos a dar más detalle, pero tenéis también, es cierto, un montonazo de familias, de personas refugiadas, de personas que se han ido de toda esta zona que se llama Artsakh. Quiero para que quede claro, y lo dije ya una vez, pero lo voy a insistir para que no quepa dudas, a mí me costó mucho entenderlo, que cuando estas dos chicas van a hablar de Artsakh, ¿vale? Mejor pronunciado, con su buen armenio, se están refiriendo a lo que aquí conocemos como Nagorno-Karabaj, ¿vale? O sea, es exactamente lo mismo. Simplemente que son distintas formas de llamarlos en distintos sitios, ¿vale? Tendrá su porqué, tendrá su explicación y su preferencia, pero no vamos a hablar de eso ahora. Pues nada, vamos a empezar un poquitín y lo primero es intentar situarnos, ¿no? Estamos hablando de Armenia y ¿qué es Armenia? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Cuál es su ubicación y qué afecta esto a todo lo que vamos a ver a continuación? Pues empecé yo. Armenia es un país del Cáucaso Sur y sin salida al mar, localizado entre Europa y Asia. Comparte fronteras al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con Azerbaiyán, al sur con Irán y República Autonómica de Najicheván de Azerbaiyán. Armenia es un país antigua soviética y en el proceso de democratización, pero tiene sus raíces en el civilizaciones unos de más antiguos del mundo. En realidad, Armenia, en el mapa más antiguo del mundo, el mapa Babilonia, Armenia es el único país que existe ahora. Si es posible, Iván, podemos enseñar ese mapa. Vale. Dotada de un... No podemos escuchar, Iván. Yo y el Zoom. Ahora mismo no lo tengo en esta pantalla, ¿vale? Luego, cuando Julia esté hablando algo, aprovechas y me lo vuelvas a mandar y miro a ver si lo puedo compartir, ¿vale? Vale, perfecto. Dotada de un rico patrimonio cultural, se descansó como la primera nación de adoptar cristianismo como la religión oficial. Eso era 301. Pero también Armenia tiene su propio alfabeto que ayudó a promover su cultura única. A lo largo de su historia, la territorio de Armenia se ha expandido y reducido. Y ahora quedan unos de 30.000 metros cuadrados del área de 300.000 metros cuadrados. Y la mayoría parte de ese territorio perdida está en el Turquía actual. Julia. Sí, como ha mencionado Narine, Armenia es un país muy rico culturalmente, históricamente y por la experiencia histórica, por digamos la trayectoria histórica, Armenia se ha mezclado también. La cultura armenia es una mezcla de diversas culturas, por eso aún en nuestra música, en nuestro vocabulario, en nuestra lengua,
se puede también encontrar palabras árabes y de otras culturas y países. Así que también se puede decir que Armenia y la cultura armenia es una cultura llena de sabores, no sé, de colores y en realidad Armenia es un país muy vivo, con mucho sol. Por eso a los representantes de otras naciones y de otros países les gusta mucho visitar Armenia, especialmente en verano, para ver la belleza de nuestro país. Y también tenemos una literatura muy interesante que representantes de otras naciones, de otros países han escrito mucho sobre la literatura armenia y también sobre Armenia como un país. Yo creo que vamos a descubrir un poco más tanto la cultura como la historia armenia durante esta charla que vamos a tener y creo que vais a entender más en detalle Y la historia armenia. un poco más situada, quiero decir que situada en la encrucijada entre el este y oeste, Armenia ha sido durante mucho tiempo el punto estratégico y un punto de encuentro para grandes imperios. Los romanos, iranes, bizantinos, árabes, turcos, mongoles pasaron por Armenia y destruyendo una gran parte de nuestra cultura. También añadiendo sus propios influencias. Por eso tenemos elementos similares con esos países, con nuestros vecinos. Pero naturalmente ningún imperio quiere tener una nación con su propia lengua, idioma y característica en sus fronteras. Pero ¿dónde? Hay dos preguntitas, ¿no? Lo primero es, sabemos que, bueno, mi forma de hablar igual es un poquitín informal, sabemos que el señor que Noé aparcó el arca en territorio armenio y sabemos que ese arca de Noé lo aparcó en el monte Ararat y sabemos que el monte Ararat es el símbolo de Armenia, sabemos que ese monte se ve desde toda Armenia. Y sabemos que ese monte ahora mismo está en territorio turco. No sé si mencionasteis vuestros vecinos, quienes os rodean. ¿Podéis decir, aunque sea brevemente, porque luego hablaremos más de esto, sobre esto que acabo de comentar? Sí, bueno, tenemos 4, digamos, vecinos. Como ha dicho Narine, a oeste tenemos Turquía, con la cual históricamente no hemos tenido relaciones buenas, digamos. A norte tenemos Georgia y estamos en buenas relaciones con Georgia, estamos como, digamos, hermanos. A este tenemos Azerbaiyán, bueno, y naturalmente no estamos en buenas relaciones con Azerbaiyán y vamos a explicar por qué. Y al sur tenemos a Irán. Bueno, eso geográficamente lo que se refiere a nuestros vecinos y muy brevemente en lo que se refiere a nuestras relaciones con nuestros vecinos. En lo que se refiere a las fronteras, nuestras fronteras con Georgia y Irán están abiertas, tanto las fronteras terrestres como aéreas. En lo que se refiere a Turquía, la frontera aérea está abierta, pero en lo que se refiere a la frontera terrestre, no, lamentablemente. Y en lo que se refiere a Azerbaiyán, después del colapso de la Unión Soviética, se cerró la frontera con Azerbaiyán, tanto aérea como terrestre. Perdón que te corté. ¿Cuáles son los
los motivos, y ya para ir entrando un poquitín en materia, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que estas relaciones con Turquía, ya pasaremos a hablar de Azerbaiyán, que es protagonista en la actualidad, pero ¿cuál es el motivo por el que esas relaciones con Turquía no son buenas y qué relación tiene con lo que estábamos comentando del símbolo de Armenia fuera de Armenia, el monte Ararat, en territorio actualmente turco? Bueno, tanto en el caso de Turquía como en el caso de Azerbaiyán, los motivos se remontan al siglo anterior, a los inicios del siglo anterior. En 1915, el Imperio Otomano ejecutó un masacre de gran escala contra el pueblo armenio que vivía en aquel entonces en el territorio de Turquía, del Imperio Otomano, que convivía, de hecho, con la gente turca, vivía en en el Imperio Otomano. Y justo en ese periodo, y aún antes del 1915, ya empezaron los problemas con los turcos. Y justo se dice que este fue, creo que el periodo más sangriento y más negro de la historia armenia. ¿Y Narine? Es que Turquía ha seguido y sigue aplicando una política pan-islámica y pan-turca. La idea principal del panturquismo es unir todos los países, naciones turcos del mundo en un estado bajo el liderazgo a Turquía. Entonces, Turquía quiere Armenia sin armenios. Y porque para lograr su objetivo, Armenia obstaculiza a Turquía con su nacionalidad, con su religión y con su nacionalidad. Por lo tanto, Turquía siempre aprovecha todas las oportunidades para poner fin de máscara de armenios y eliminar a Armenia. Entonces, cuando empezó la guerra primera en Artsaj, entre armenios, puedo decir armenios y Azerbaiyán, para Turquía era una nueva oportunidad. Y digo que los azerbaiyanos son sus primos o sus hermanos. Y eso sí, porque Azerbaiyán no existaba. En el Azerbaiyán son los turcos, turcos musafatas. En 1993, Turquía ha cerrado útilmente la frontera aérea terrestre con Armenia y bajo la presión de la comunidad internacional reabrió la frontera aérea con Armenia en 1995. No para reabrir la frontera terrestre, Turquía propuso una serie de condiciones previas, la principal de las cuales son entre la entrega de los territorios bajo el control de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán y la negativa al reconocimiento internacional de genocidio armenio. Y el monte Ararat está en el territorio Turquía porque Turquía en los siglos anteriores atacaba a Armenia muchas veces y era un momento que Turquía podría poner fin de máscara. En 1918 y si no estaban batallas de Bash-Paran y Sadarapat, ahora no podía ser que no existaba Armenia.
En ese momento Armenia reunió la gente, tenía una victoria en Bachaparan y Sardarapad y luego tenía su independencia, pero en un poco territorio. Luego, cuando, la historia continuaba como un parte de Unión Soviética. Esa es una... Sí, yo quisiera, disculpen por mi voz, yo quisiera añadir un poco de información sobre el genocidio armenio. Y quiero explicar qué es en general el genocidio armenio, que tuvo lugar entre el 1915 a 1918 y continuó más en la fase más tardía de la historia armenia, que tiene de hecho mucho que ver con la situación actual, es la matanza de 1,5 millones de armenios y su desplazamiento de hecho de sus hogares bueno, en el territorio del Imperio Otomano, sí, en aquel entonces, que tuvo 3 fases, de hecho. La primera fase fue la matanza de los intelectuales y personas religiosas en el territorio del Imperio Otomano, que vivían y trabajaban en el territorio del Imperio Otomano de Turquía, de hecho. La segunda fase fue el servicio obligatorio forzado de los hombres armenios, casi 60,000 personas, 60,000 hombres armenios en el territorio para las fuerzas armadas de Turquía. Y la tercera fase del genocidio fue la matanza de las mujeres, de los niños y los mayores. Y bueno, a los mayores, sí, la tercera fase de del genocidio armenio. El genocidio armenio es el segundo genocidio más estudiado del mundo después del Holocausto. Sí. Era el primero del siglo. Sí, de hecho era el primero, pero fue el segundo más estudiado por la comunidad internacional, digamos. De hecho, decía Hitler que quien se acordaba de los armenios, ¿no? Cuando estaba haciendo su propio... Sí, que acordaba del genocidio del armenio. Y sí. Vale, o sea, tenemos un país... Ay, perdona, Julia, perdona, que no te... Sigue. Sí, no pasa nada. Dilo tú. Tenemos un país entonces que está situado al oeste de Turquía, que es un país grande, que creo que no lo llegasteis a mencionar, que antes se llamaba el país del mar al mar, o algo así, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Tú sabes mucho sobre la historia de Armenia. Yo lo que me pudisteis contar vosotras y yo por simplemente aquellas cosas que creo que me parece que son importantes que pongamos en la mesa, ¿no? Es un país que era muy grande, ¿vale? Se llamaba el país del mar a mar. Es un país que se han ido comiendo por todos lados, ¿vale? Y ahora mismo es una especie de pasillo entre Georgia e Irán, ¿no? Por decirlo de una forma un poco... Sí, 30,000 metros cuadrados de 300,000 Hablamos de un país que tiene el tamaño, creo que el tamaño de Aragón. Cuando era un país enorme, ahora tiene el tamaño de Aragón. Y hablamos de un país, como contó Narine, en el que los campesinos, los voluntarios, esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahora después, ¿vale? Los campesinos como voluntarios fueron a parar a los turcos en Basabarán, que es lo que ahora se llama Parán, ¿vale? Y posteriormente, unos días después, si no me equivoco, en Sardarapad, que fue cuando los vencieron. Con fuerza voluntaria. Hablamos de un país, yo quería hablar del genocidio armenio, ya habéis hablado de él, ya nos lo habéis comentado. También poner sobre la mesa que es un genocidio que no está suficientemente reconocido internacionalmente, ¿vale?
pocos países lo están reconociendo. Esto es así, ¿verdad? ¿Me lo podéis dar un dato más exacto vosotras sobre el reconocimiento del genocidio armenio? Sí, de hecho, pocos países, disculpen, pocos países han reconocido el genocidio armenio, sí, pues por una ideología política, por cada uno tiene sus motivos, pero de hecho perdón, de hecho es una tragedia, porque 1,5 millones es muy fácil de pronunciar, pero cuando imaginas 1,5 millones de personas torturadas, es de verdad una tragedia que de hecho nadie entiende y nadie puede imaginar. Vale, entonces ahora vamos a pasar para entrar en la materia, ¿no? Es decir, es que yo creo que para entender este conflicto, para entenderlo es muy importante entender todo esto que hemos hablado, ¿vale? Entonces ahora, de todas maneras, vamos a pasar a hablar de Artsaj. Insisto, soy muy pesado. Artsaj, Nagorno-Karabaj o el Alto Karabaj, ¿vale? Solamente matizar que aquí en España, y esto os puede, a lo mejor os hace explotar y os enfada, aquí en España cuando hablan en los medios de comunicación, cuando hablaban de la región separatista, comparándolo con otras regiones del mundo o incluso, pues bueno, pues incluso con regiones más pequeñitas, a lo mejor de cada país. Entonces, a mí me gustaría mucho poder entender qué es Artsaj, qué es Nagorno-Karabaj y de dónde nace este conflicto, si realmente es un problema de separatistas o no, etcétera. Quiero que me habléis un poquito de ello. Quizás os interrumpa para haceros preguntas más concretas, pero adelante. Vamos a, permítanme intentar presentar brevemente la conexión entre Armenia y Artsaj. Presentaré más detalles si necesitas en futuro. Artsaj ha sido un territorio armenio miles de años. En 1805, Artsaj fue anexado al Imperio Ruso. Durante un siglo pasaron por ahí turcos, rusos, vivieron allí, cambiaron, organizaron o destruyeron mucho, pero en 1917 Artsaj pasó al Consejo Nacional de Armenia y poco tarde de la República Democrática de Armenia. Después de la victoria de revolución de febrero en Rusia, el gobierno provisional en 1918 estableció el estado antes inexistente de Azerbaiyán. Claro, si no existaba antes, no tenía fronteras. Entonces, por lo tanto, el Azerbaiyán empezó quieren áreas alrededor. Y Artsaj era uno de esas áreas. Los perdóname. En 1920 y 1921, en el 4 de julio, se confirmaron que Artsaj es un parte de Armenia. En 1920 en Bakú, en 1921 en Tbilisi, en la capital de Georgia, que Artsaj junto con Najicheván era también un parte de Armenia, son las territorios de Armenia. Pero un día después, con intervención directa de Stalin, esa decisión fue cambiado. Solo un día antes. Y esta decisión es un acto judicial sin precedentes en la historia del derecho internacional, cuando un organismo de un tercer país sin ningún base legal y autoridad determina el estatus de
tercer país o otro país. Después de la sovietización, en 1923, dos años después, Azerbaiyán se formó República Autonómica de Nagorno-Karabaj en su territorio, pero solo un parte de Nagorno-Karabaj. Y desde ese momento empezó las preguntas sobre 7 áreas. Vamos a repetir otra vez. Azerbaiyán estableció, formó República Autonómica de Artsaj, de Nagorno-Karabaj, solo un parte en territorio de Artsaj, de Nagorno-Karabaj. Y claro, sin dejar fronteras con Armenia. Pero durante la era soviética, los armenios que vivieron en Nagorno-Karabaj no reconocieron con esa decisión, lucharon por unirse con su patria. Tras de la colapso de Unión Soviética, 3 años antes, empezó en esas actividades, empezó la guerra primera en Artsaj y como resultado de esa guerra, Artsaj obtuvo su independencia de facto, pero Azerbaiyán no aceptó esa solución. Ahora, Armenia es la garante de seguridad de Artsaj y los soldados que protegen, que sirven ahí son voluntarios. Por ellos, la seguridad de un parte de su país es más importante que en sus vidas. Eso, brevemente, la historia del conflicto de Nagorno-Karabaj. Antes de que sigáis, yo os quisiera... pongo una pregunta sobre la mesa para que a lo mejor Julia nos pueda ayudar con ello. Estáis hablando de Artsaj, estáis hablando de que Armenia está protegiendo a Artsaj. Los soldados que sirven ahí son voluntarios. Vale, bien, sí me gustaría muchísimo entender, o que me ayudéis a entender, perdona Julia que te interrumpí, ahora cuentas eso y si quieres pues me ayudas a entender esto que te planteo, entender por qué si tiene una conexión todo esto que hemos hablado antes, todo esto que hemos hablado del genocidio armenio, todo esto que hemos hablado de cómo Armenia paró en la batalla de Basabarán, paran ahora, si todo esto tiene que ver con que los armenios, los ciudadanos armenios quieran proteger a una región que de facto no está como Armenia, ¿no? Aparte de lo que ibas a decir, me gustaría muchísimo que me ayudes a entender esta parte, que yo creo que es importante, pero igual me equivoco. Bueno, yo quisiera añadir algunas cosas a lo que ha dicho ya Narine y después regresar a esa parte si no os importa. Perdón. Bueno, el conflicto de Nagorno-Karabaj, como ha dicho ya Narine, se remonta al 1917, cuando se formaron 3 repúblicas étnicas, como Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Lo que pasó tras el colapso del Imperio Ruso. Y de hecho, en esa, digamos, en ese periodo, Nagorno-Karabaj convocó un congreso y proclamó Nagorno-Karabaj como una unidad política independiente y eligió un consejo nacional y un gobierno. Así que lo que quiere decir que tuvo todos los atributos para la estabilidad, para tener un Estado. Aún tenía las fuerzas militares y autoridad legítima. Perdón. Y también lo que quiero decir es que lo que cabe mencionar es que las matanzas no terminaron después del genocidio armenio y
se puede notar a lo largo de la historia la intervención y la participación explícita de Turquía en los asuntos entre Azerbaiyán y Armenia. Lo que pasó justo en 1918 desde el 1918 hasta 1920, cuando Azerbaiyán y Turquía, con el apoyo de las unidades militares de Turquía, ejecutó una matanza de la población armenia cuando murió y se desplazó 40.000 personas que se murió y desplazó de Shushi. Y Shushi también tiene mucho que ver con la situación actual en Armenia. ¿Y qué pasó? Que después Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán firmaron un preacto que iban a discutir el estado y el estatus de Nagorno-Karabaj durante la conferencia de paz en París, pero lo que no pasó tras la sovietización. Y como ha dicho Narine, ya durante el periodo soviético ya pasó Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Bueno, y lo que pasa es que la historia nos demuestra que la idea de panturquismo sí que existe hasta ahora. No terminó después del genocidio armenio, tuvo lugar también varias veces a lo largo de este tiempo de este tiempo de, no sé, 100 años, y se puede ver se puede notar varios hechos históricos que demuestran el gran deseo de Turquía de crear, el gran panturquismo de crear de recrear el Imperio Otomano, de dar vida al gran Imperio Otomano, uniendo a todos los países que estaban bajo su control y que quiere dar vida a esta idea de panturquismo. Esa es la idea. Lo que pasó después del 1988 es que Nagorno-Karabaj y la población de Nagorno-Karabaj dijo que quería una autodependencia, así que autodeterminación, porque no tenía el derecho de unirse con Armenia, aunque la mayor parte de la población de Artsaj fueron los armenios, pero no tenía el derecho de unirse a Armenia, pero sí que tenía el derecho a autodeterminación. En 1988, justo este fue el deseo de la población de Nagorno-Karabaj. Y en 1991, Karabaj se proclamó la República de Nagorno-Karabaj. Entonces, en Azerbaiyán, en el territorio de Azerbaiyán soviético, se crearon dos formaciones estatales. O sea, la República de Nagorno-Karabaj y la República de Azerbaiyán. Pero después se produjeron actos militares de gran escala por parte de los azeríes, de las fuerzas militares azeríes, contra la población armenia de Nagorno-Karabaj, así como las regiones cercanas. Y en 1994, el Azerbaiyán, Armenia y Nagorno-Karabaj firmaron una tregua que hasta
que claro que se violó varias veces por Azerbaiyán durante estos 26 años, desde, desde que se firmó la tregua, pero la tregua estaba en vigor, digamos, hasta el septiembre de este año, hace unos meses. Quiero pedir perdón por mi voz. Marina, si puedes continuar, te pido que continúes tú. Sí, quiero añadir que los armenios de Artsaj promueven el derecho de las naciones a la autodeterminación, mientras que Azerbaiyán promueve la integridad territorial del Estado. Y la guerra ha dejado más de 30.000 víctimas alrededor de 1 millón de refugiados y desplazados interiores. Los esfuerzos de meditación liderados por el Grupo de Minsk y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, iniciados en 1994, no han tenido éxito en producir una solución permanente al conflicto. El Grupo de Minsk está copresidido por Estados Unidos, Rusia y Francia, que organizan reuniones de los líderes de Azerbaiyán y Armenia y celebran reuniones frecuentes. El Grupo de Minsk ha elaborado propuestas para resolver el conflicto, pero ninguna de ellas ha sido aceptada por ambas partes al mismo tiempo. Azerbaiyán salió a hacer declaraciones provocativas que Turquía apoyaba firmemente. Perdón por no poner el vídeo. ¿Chicos? Sí, vale. Entonces, ahora yo creo que quedan muy claros los antecedentes y también aquí os habéis metido ya algo de aportillamiento sobre la situación actual, lo que ha pasado. Entonces vamos a ver qué es lo que me gustaría hablar ahora de qué es lo que ha pasado en estos meses. Sabemos que en el 2016 existió en la zona de Nagorno-Karabaj o Artsaj, siempre, insisto, repito lo mismo, para que nos quede grabado que hablamos de lo mismo, hubo una guerra que se llama la Guerra de los Cuatro Días, que fue en abril del 2015 o del 2016. 2016. En abril de 2016. Mira que hasta hice una canción de eso y ni me acordaba de la fecha. Vale, pero en realidad, Iván creció una música sobre la guerra. Bueno, de todas maneras, hoy no estamos hablando de mi promoción artística. A ver, entonces, sabemos que hubo esa guerra, sabemos que fue una guerra que duró 4 días. Sabemos que después de eso han habido durante todo el tiempo diversos violaciones, el alto al fuego, que es el régimen en el que se está, no es un régimen de paz, sino de alto al fuego. Todo esto me corregís si me equivoco. Y también sabemos que en julio de este año, no recuerdo la fecha exactamente, pero en julio de este año... 12 de julio. 12 de julio. Desde el 12 hasta el 14 de julio. Vale. Azerbaiyán, ya sabes de lo que voy a hablar. Sabemos que estuvo atacando, que atacó posiciones armenias, no posiciones de la zona que estamos hablando de Artsaj, Nagorno, sino posiciones armenias, posiciones del norte de Armenia, como Tabus, incluso intentando bombardear una fábrica de textiles que estaba siendo una fábrica de mascarillas de ahora. Esto duró unos días, no has dicho según has dicho 4 días, has dicho, ¿verdad? 2 o 3 días. Desde el 12 hasta el 14 de julio. Y después de esto, claro, yo es la única información que tengo. Después de esto, yo un día 24 de septiembre, un domingo 24 de septiembre, me despierto, tarde como siempre, con varios mensajes de varios amigos de Armenia contándome que ha pasado algo y que esta vez no parece que sea una broma. Bueno, una broma no es nunca, pero que no parece que sea algo pequeño. ¿Qué ocurrió ese día 24 de septiembre de este año, de la guerra que estamos hablando? Empecemos a hablar un poco de esto. Sí, de hecho, el 12 de julio Azerbaiyán lanzó
ejecutó varios ataques a los territorios noreste de Armenia, a la región de Tavush, así llamado. Pero los actos militares, las hostilidades no duraron mucho, duraron 2 o 3 días. Pero después de estos, digamos, de estos actos militares, la guerra que comenzó el 27 de septiembre, de hecho, no fue un acto inesperado. O sea, después de lo que pasó en julio, Azerbaiyán, así como Turquía, mencionaron varias veces que iban a finalizar lo que habían empezado. Eso se puede entender de varias maneras, de hecho. Por eso digo que lo que pasó el 27 de septiembre no fue algo inesperado, de hecho. Pero lo que pasa es que no esperábamos una guerra de gran escala, de este volumen, digamos. Perdóname, Julia, solo un poquitín. En el abril de 2016 y en el julio de 2020, Azerbaiyán entendió que no puede finalizar esa guerra, como he dicho, solo. Dos meses antes cuando comenzó la guerra en septiembre, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares a gran escala. Saludamos todos a Leonid, ¿vale? ¿Vale? Leonid, Bonseas, puedes continuar. Perdóname, No pasa nada. Azerbaiyán y Turquía realizaron ejercicios militares a gran escala en Azerbaiyán. Al final, Turquía deja todo su equipo militar y la mayoría de sus tropas en Azerbaiyán. Además, Turquía ha reclutado terroristas de Siria, Libia y Pakistán desde el comienzo de la guerra y los ha estado enviado a Artsakh en todo momento. Azerbaiyán utilizó bombas de racimo prohibidas, bombas de fósforo y apuntó especialmente a objetivos civiles. Naturalmente, eso no fue un motivo táctico. El objetivo era sembrar el miedo y el temor, hacer inhabitable el país. Quiero preguntar si en Stepanakert, que es la primera ciudad que bombardearon, si hay infraestructuras militares. No hay, pero... Sí, dilo. Y bombardearon objetivos civiles, los hospitales, también hospital de maternidad. No sabemos qué era ahí. Escuelas, jardines de infancias, iglesias, casas y mucho más, por sembrar el miedo y terror. Tropas azerbaiyanas y turcas y terroristas decapitaron zamagres, fusilaron y enviaron a sus familiares. La alianza azerbaiyana-turca estaba difundiendo miles de millones de dólares en desinformación para encubrir sus crímenes de guerra. La comunidad internacional no hizo nada. Solo estaban equiparando a las partes sin tener en cuenta que Azerbaiyán había traído terroristas a la región que usaba armas prohibidas y mucho más. De hecho, quiero decir que hay muchas pruebas del uso de armas prohibidas en el territorio de Nagorno-Karabaj,
sino como ha dicho Narine, todavía la comunidad internacional no hace nada para imponer sanciones o esa impunidad de Azerbaiyán es lo más injusto, creo, en ese caso, por la impunidad. Sí. Porque de hecho hay varias pruebas del uso de armas prohibidas, incluso arma incendiaria que va a tener que va a tener mucha influencia en el medio ambiente y en la vida de toda la gente. Así que Durante todo este conflicto, el responsable de los derechos humanos, no sé exactamente cómo se llama, lo puedo confundir, de Artsaj, en Nagorno, yo y mi pesadez, es una persona, estuvo hablando muchísimo, estuvo diciendo muchísimo, perdón, estuvo diciendo muchísimo tiempo que... Perdón, es que me ha salido aquí un aviso, ¿vale? Estuvo diciendo muchísimo tiempo, todos los días, lo que estaba pasando en Stepanakert y os lo comento simplemente ahora para ver si tenéis para preguntaros sobre la situación, cómo ha quedado. Esta persona concretamente es una persona ciega, es una persona que quedó ciego porque a los 8 años, jugando en el patio de su casa o no sé dónde, le estalló una de las bombas que eran del conflicto, el primer conflicto que hubo, bueno, del conflicto que hubo después del colapso de la Unión Soviética. Ahora mismo la situación en todas estas zonas, en las ciudades como Martuni, como Stepanakert, todas las que fueron bombardeadas, me imagino que estarán en una situación parecida, de que pueden haber muchísimas bombas que puedan explotar, que hayan quedado por ahí sueltas, ¿no? ¿Se sabe algo de esto? ¿Se está invirtiendo? ¿Se está sacando? ¿Qué pasa con toda esta historia? Bueno, se están haciendo obras para eliminar todo lo que, bueno, puede acarrear consecuencias muy negativas, digamos. Así que se están ejercitando obras para aniquilar el peligro, porque mucha gente que está actualmente en Armenia, en el territorio de Armenia, quiere regresar a sus casas. Y lamentablemente muchos tuvieron que dejar sus casas, pero al fin y al cabo tienen que regresar a sus casas. Y para proporcionar una vida, segura, se están haciendo obras para eliminar cualquier peligro. Durante la intervención de Narine y la intervención de Julia, os decíais que la comunidad internacional no hizo nada y mencionabais posibles sanciones a Turquía, posibles sanciones a otros. Estabais todo era un poco por ahí. Entonces yo lo que pregunto es, durante también hablabais de que había una equiparación. Durante todo este tiempo, las noticias cuando salían aquí, pues había una especie de, ¿cómo decirlo? No solo equiparación, sino a veces como que se daban vuelta a las cosas. Por ejemplo, cuando dos periodistas franceses fueron atacados en Martún y fueron llevados al hospital de Stepanakert, o sea, al hospital de Artsaj, se decía que era Armenia quien había atacado a estas personas. Yo la pregunta que os hago es, ¿tenemos conocimiento de hasta qué punto Azerbaiyán permitió la entrada de periodistas y la libre información? Bueno, de hecho, Azerbaiyán cerró todas las fronteras para la comunidad internacional y aún no permitía que ningún periodista de otros países entrara en su territorio para que el mundo, para que la comunidad internacional no viera la situación real y los crímenes de guerra que estaba cometiendo Azerbaiyán. De hecho, eso es lo que pasó. Lo que pasó en Armenia es que nosotros estábamos siempre abiertos para la comunidad internacional y aún queríamos que el mundo supiera la situación
que regía en el país, no solo en Armenia, sino también en Nagorno-Karabaj. Así que yo puedo decir que hay una diferencia y eso también sirve de prueba de quién empezó la guerra y quién fue el agresor. Y también diputados de España, de Alemania y de otros países fueron en Armenia y también en Artsaj. Y ellos pudieron ver qué pasaba. Y quiero contar que cuando la periodista de BBC preguntó a Aliyev que porque ellos usan bombas prohibidas, porque usan terroristas, Aliyev siempre dijo fake news. ¿Sabes? Fake news. Y la periodista preguntó, ¿por qué fake news? Tenemos periodistas en Stepanakert, ellos ven todo. Y Aliyev contó que no es claro, esos son de armenios, todos fake news. Solo digo que fake news. Y hoy, la otra periodista de BBC habló con terroristas que fue volviendo de Azerbaiyán, de Artsaj. Dijeron que ellos fueron utilizados como carnes de... perdóname. Perdona. Ellos utilizaron como carnes de cañón. Y cuando Turquía reclamaba a ellos de Siria, de Pakistán y de Libia, dijo que luego paga $2,000 para gente que ganan en mes menos que $50 dólares, $2,000 es mucho. Y si matan un armenio y ponen en internet, pagan $100 más. ¿Imaginas qué pasaba allí? Estamos ya más o menos en el final de las preguntas, ¿vale? Por supuesto, luego si algo no os he preguntado, pues podéis decirlo. Y las personas que estáis aquí escuchándonos, pues podéis preguntar también algo, si queréis. Pero estamos ya en las últimas preguntas, ¿vale? Intento ser muy rápido para perder un poco tiempo, pero como veis es un tema que tiene mucha información que dar, ¿vale? Lo primero que quiero añadir en la pregunta a esto es... durante mucho tiempo en las noticias, lo poquito que yo podía escuchar en las noticias, se oía hablar de drones kamikaze que por ejemplo atacaban a autobuses civiles en Badernis, que creo que Badernis vuelve a ser una ciudad de territorio armenio. Sí, en Armenia. Decían algunos presa de drones derribados en regiones como Kotiak, seguimos en Armenia. ¿Qué hay de cierto de todo esto, de que se estaba atacando a posiciones armenias? Porque creo recordar que Rusia no intervenía porque el tratado de protección era solamente cuando se atacase a posiciones armenias, pero Rusia no estaba interviniendo. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Turquía y Azerbaiyán siempre dijeron que van a finalizar que empezaron un siglo antes. Eso es genocidio. Y claro, no quieren dejar en Artsaj. Probaron también Vardenis. Dijeron que eso no quieren, pero fueron encontrados los drones en Kotai, cerca de Ereván, otras partes en Sunik. También fueron drones de Irán, en la frontera de Irán. ¿A cuánto está Kotak de Ereván? ¿Cuál es la distancia? Es muy, muy cerca. O sea, unos 20 minutos en máquina. Así que puedes imaginar que es muy cerca. Muy bien. ¿Cómo acabó todo esto? Esta guerra creo que no acabó, es un alto fuego, se ha firmado una paz.
¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue el desenlace temporal de esta guerra? Un alto del fuego fue negociado por Rusia y ahora como resultado tenemos 2.400 metros cuadrados de Artsakh de 12.050 metros cuadrados. Y ahora tenemos un país con mucho problema. Eso es la cara de Azerbaiyán, porque ahora al menos de personas, 50 personas murieron y al menos de 173 resultaron heridos en Artsakh como resultado de la regresión de Azerbaiyán. Al menos de 71 escuelas y 40 jardines de infancia resultaron dañados debido a la agresión azerbaiyana. Ahora casi 24.000 niños en edad escolar y más que 4.000 niños en la edad preescolar fueron privados del derecho de la educación. Azerbaiyán se centró hospitales que ahora necesitan reabrir otra vez. Además, Iglesias, perdóname. perdón por interrumpirte, yo quería decir que también, puesto que Azerbaiyán apuntó también objetos indispensables para la vida de la población civil, tanto las infraestructuras vitales, como por ejemplo hospitales, no sé, escuelas, jardines, también otros objetos indispensables para poder continuar la vida, o sea, como por ejemplo tuberías imprescindibles para la población civil. O sea, destruyeron tanto que será muy difícil imaginar hay la mucho vida. trabajo que hacer. Y, Este no fue el último, este no fue el único alto el fuego. De hecho, hubieron 2 altos fuego anteriores. Sí. Los altos fuego anteriores Tres. 3, vale. Yo, fíjate, se me pasó uno. Los 2 que yo conozco, al menos, eran altos fuego negociados con Rusia, negociados en Rusia, y eran altos fuego que eran humanitarios, que eran para poder retirar cuerpos. Pero, ¿qué pasaba con esos altos fuegos? ¿Se respetaron? ¿No se respetaron? En caso de no respetarse, bueno, la respuesta ya la sé, pero quiero que la sepan los demás. ¿Por qué no se respetó? Porque Azerbaiyán tenía otros objetivos. No quería que la Comité Internacional de Cruz Roja ver las tropas, las terroristas en Artsakh, porque quiero atacar más. Tenía otros objetivos. Quería Shushi el primero. Y siempre obstruyeron, también ahora obstruyen el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y retrasan la entrega de Zamagres. También ahora, después de alto el fuego. ¿Qué pasa con los sitios, con los valores históricos? Y esta es la última pregunta ya, con los valores históricos y culturales que tenéis, pues por ejemplo, ¿no? Susi, todos sabemos lo que pasó en la catedral de Susi, pero ¿qué pasa ahora con esos territorios en esas ciudades, incluida otra vez Susi y otras, que fueron entregadas a Azerbaiyán? ¿Qué pasa con esos valores culturales? ¿Se mantienen? ¿No se mantienen? La pregunta es un poco capciosa, pero bueno. Sí, lamentablemente no se mantienen, tanto ahora como durante la guerra. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán bombardearon, pues yo creo que deliberadamente, el catedral de Shushi, el catedral de Gadan-Chesod, 2 veces. No sé. Y creo que también es un acto deliberado
aunque después lo negaron y dijeron que no fue un acto deliberado, sino por un error, pero no es así. Pero también, Y sí, perdóname, y también el primer día que cuando entraron en la ciudad Shushi, el primer día volvieron la otra iglesia, se llama Kanajam, el primer día. Y ahora quitan todos los hachcares, hachcares en las territorios que entregan a Azerbaiyán. La estatua de nuestro comandante Vazgen fue profunda allí, también profunda en los cementerios, los hachcares, todos que son armenios. Quieren quitar las escuelas armenias, como hicieron en Najijevan, cuando 219 iglesias fueron destruyendo y cementerios de hachcares fueron destruyendo. Estoy segura que dicen también en Artsakh. Explica qué es Hachkar. ¿Qué? Explícales qué es Hachkar. Hach es como cruz y Kar como... Ay, perdóname, me olvidé. ¿Cómo se dice? Piedra. Puede ser piedra. Piedra. Sí, piedra. Entonces, eso es como cruz en la piedra, pero en Armenia eso como un arte. Te mandé unos de hachcares, si podemos, si quieres, puedo mandar más que los otros pueden ver. Es un arte. Es muy bello, un parte de Armenia. Y lo que es importante es que cada hachkar es único. Sí. O sea, estos elementos artísticos no se repiten. O sea, en cada hachkar tiene sus elementos propios, sus peculiaridades que no se repiten. Y si podemos leer los hachkares, leer los hachkares, podemos entender en qué siglo fue hecho, qué significa, por qué fue hecho y mucha información. Los hachkares. En Artsakh y en Najijevan eran únicos. En todas las partes de Armenia, los hachkares tienen un tipo diferente de otros países. Y ahora tenemos un video cómo los azerbaiyanes destruyeron los hachkares de Yuga cuando estaba localizado en Najijevan. Eso no es en español, pero si quieres traducir, puedo mandar. Sí, eso es hachkar, uno de los hachkares. Iván, ahí también tenemos imagen de la carta Babilonia. ¿Podemos enseñar? ¿Tú tienes...? Creo que sí. Dame un segundito, por favor. Mientras que la busco, por favor, solamente me gustaría que expliquéis qué pasa con Najijevan, ¿no? Eso es Azerbaiyán, es Turquía, es Armenia, ¿qué es eso? Najijevan. Armenia comparte frontera con Najijevan en sur. Sí. Miras dónde está la Armenia, es la único país que existe ahora. Vale, continúa con Najijevan para que se sepa. Y ya empezamos con las preguntas de los demás. Sí, en 16 de marzo de 1921, como dijo antes, la Rusia soviética y Turquía firmaron un acuerdo en Moscú. Según él, Najijevan pasó a Azerbaiyán. Desde el punto del derecho internacional, definitivamente fue un acuerdo ilegal, porque dos países que dieron el territorio de un tercer país, estado, al que reconocían como soberano,
a un cuarto estado sin su participación e incluso sin pedir su opinión. ¿Dónde ¿Qué? está Najicheván ahora mismo? ¿Dónde está? Que se entienda la importancia. Najicheván ahora es república autonómica, pero entre Azerbaiyán. Y Armenia comparte fronteras con Najicheván en sur. Vale, Narine, Julia, ¿hay algo que no os haya preguntado y que queréis añadir antes de que pasemos a las preguntas? Creo que no, pero quiero contar una cosa que fue hablando en Facebook, no hablando, era una conversación. Una chica azerbaiyana me dijo que los armenios viven en los territorios Armenia y Yerevan también era un territorio de Azerbaiyán. Nos grabamos su cultura, su historia. Yo no digo nada, pero solo pedí enseñar una mapa de Azerbaiyán, pero origen no azerbaiyán turco, donde no quiero de primer siglo o siglo IX, por ejemplo, del siglo XV. Y él me enseñó el mapa del Imperio de Ruso. Digo que es el ruso. ¿Dónde está Azerbaiyán? Si dices que Azerbaiyán tiene la historia más que 4.000 años, entonces tenemos que, necesitas tener mapa que hicieron las otras naciones, por ejemplo, los romanos, los árabes y otros. Tienes que tener esos mapas. Y ella no dijo nada. Ella dijo, yo puedo enseñar mapas de 4.000 años desde 5.000, pero tú puedes enseñar. ¿Sí? Ella no dijo nada. Y ahora Aliyev anunció que Yerevan también es un territorio de Azerbaiyán. Con lo dice Aliyev, De hecho, sí, lo que quería... de Azerbaiyán, ¿vale? Con lo dice Aliyev se está refiriendo al presidente de Azerbaiyán. De hecho, sobre eso se habló también durante la guerra, cuando, bueno, mucha gente, pues naturalmente, a pesar de una guerra en el frente, también había una guerra digital, digamos, de los medios comunicativos. Así que estábamos constantemente nosotros tratando de de traer esta información a la comunidad internacional, pero por otra parte ellos también trataban de mostrar y introducir su propia visión de la situación y su propia interpretación de la situación. Y lo que quería decir yo es que en uno de los artículos escritos por un periodista azerí, había una información que también iban a luchar por Yerevan un día. Yerevan, que es la capital de Armenia, que es nuestra capital. Ellos dijeron que un día iban a luchar por Yerevan, como dicen ellos. En sus jardines de infancia enseñan que tienen que luchar por sus territorios. En las jardines de infancia, ¿sabes? Y enemigo de los azerbaiyanes son armenios. Hay vídeo de esos. Empiezan desde... Se les inculca ese odio hacia los armenios desde la niñez, desde su nacimiento. Lo que, bueno, no pasa en Armenia porque somos una nación civilizada y sabemos comportarnos, aún con representantes de una nación, bueno,
que no es, digamos, que no son nuestros amigos. A pesar de eso, lo digo de manera pero muy suave, no son nuestros amigos, pero nosotros nunca tratamos de inculcar este odio a nuestros hijos, a la generación nueva, porque entendemos que vivir con un odio hacia otra nación que vive a tu lado no es algo normal, sino es algo normal y no está bien, así que es nuestra diferencia. Bueno, yo quiero deciros que doy fe de esto y os cuento como anécdota para ya pasar a las preguntas, que cuando llevaba más o menos una semana mi primer viaje a Armenia, 2 personas, otro día tenéis que saber sobre la hospitalidad armenia, pero tampoco vamos a hacer aquí la pelota a estas 2 chicas. Durante los primeros días estaba allí, unas personas vinieron a buscarme al hostal para llevarme de viaje, estuvimos desayunando en una especie de pincho enfrente de Monte Ararat y lo único que me decían sobre esto era nos pertenece, pero no lo controlamos. O sea, en ningún momento vi ni una palabra de odio ni nada parecido. Las vi durante esta guerra solamente en armenios de la diáspora que se habían ido a vivir a Armenia a montar sus negocios, que es gente que se había enculturado en culturas distintas. En Armenia esto de verdad no se ve. Nos hemos alargado mucho. Yo creo que era muy importante que estas 2 chicas dijesen todo lo que creían conveniente. El problema es que no se ha dado la suficiente voz y queríamos que este espacio fuese para ellas. Se me olvidó decir al principio que tenemos que agradecer obviamente a la coordinadora de ONGD y al Consejo de la Mocedad por dar esta oportunidad, que es una oportunidad yo creo que muy importante, es algo que los armenios venían demandando durante todo este tiempo porque no se habla de ellos y porque lo poco que se habla de una forma equivocada. Y también quiero agradecer muchísimo a estas 2 personas para las cuales a lo mejor haber estado aquí no fue excesivamente fácil porque, bueno, Julia, perdona lo que tengo que decir, habéis visto que ya ha tenido un poquito de dificultades con su garganta y aún así ha estado aquí apoyándonos y dando este mensaje. Y Narine, pues bueno, pues con su pequeñito, que como buen pequeñito, pues demanda solución. Ahí lo tenéis, a Leonid. Yo creo que ya es el momento de acabar. Entonces, antes de acabar, si alguna otra persona de los que estáis aquí queréis intervenir, queréis decir algo, queréis preguntar algo, yo solo os pido una cosa, por favor, activáis el micrófono, decís lo que tenéis que decir o preguntáis lo que tenéis que preguntar y luego, por favor, lo desactiváis, ¿vale? Para que no queden muchos micrófonos activos, ¿vale? Pues venga, si hay alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? ¿Cerramos? Pero antes de cerrar, quiero decir muchísimas gracias por la oportunidad de contar sobre la situación, sobre la Armenia, sobre el conflicto. Muchísimas gracias a vosotros, al Consejo de la Mocedad de Oviedo, a Iván, a Alicia, a los todos, y a Julia. Queremos un montón y queremos vivir en paz. Sí, de hecho yo también quisiera agradecer a toda la gente que nos está viendo y a toda la gente que está de verdad interesada en el estado de Armenia, en el estado de Nagorno-Karabaj y de hecho en la humanidad, porque durante la guerra tuvieron lugar muchos hechos que no deberían tener lugar, que en este mundo tan civilizado, estas barbaridades de verdad no deberían tener lugar. Pero yo creo que con el tiempo vamos a alcanzar un mundo mejor y espero que tales cosas no pasen jamás, nunca. No quiero que pase esto a alguien más. Me están chivando por aquí, por mí, veis que va sonando. No es que sea un mal educado y tenga el WhatsApp, que efectivamente soy mal educado y tengo el WhatsApp, pero bueno, no solamente eso. Esa es la primera vez que yo estoy en un sitio de Zoom
haciendo en esta parte, no en la parte de participante. A mí esas cosas me cuestan, me ponen nervioso, no me gustan, me gusta más el segundo plano, como yo creo que casi todos, entonces se me va la pinza. He cometido una falta de educación muy grande y espero que los que nos están viendo por el Facebook Live me lo puedan perdonar, ¿vale? Me están comentando que hay muchísimos comentarios, entonces yo quiero primero agradecer muchísimo a todas las personas que tanto aquí, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook Live y a todos los que en el futuro se van a tomar la molestia para ver este vídeo, que queremos que se vea mucho. Yo quiero agradecerles muchísimo. Desde Facebook. Mi tablet. Yo quiero realmente agradecer a todas estas personas que hayan estado aquí, que hayan prestado atención. Están saludándoos, Analina, tiene algunos que conocen, otros están saludando a las dos. Ya sabéis que Analina estuvo por aquí. Están saludándoos y os están dando muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Por todo este trabajo que habéis hecho. No me queda nada más que agradeceros muchísimo. No veo ninguna pregunta. Es el momento de activar los micros ahora. Muy bien. Parece que no soy el único al que no le gusta hablar, aunque me he tocado. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a todos y esperemos que este tipo de actividades no hagan falta o si hacen falta sea para decir qué guapa es la paz, porque la paz es muy guapa. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotras. Chao.